De antemano les digo a los televidentes que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual Jesucristo, sea con todos ellos. Les digo que el propósito del programa es para darle a conocer la gran bendición que mi Padre espiritual Jesucristo le ha dado al país Colombia. Pero antes de darle a conocer esta gran bendición, esta gran noticia, les voy a explicar a qué me refiero cuando digo mi Padre espiritual Jesucristo, y también porque hablo en el nombre de Jesucristo. Y de esta manera puedan ver con tranquilidad el programa, y especialmente si hay personas que se encuentran estudiando las enseñanzas de mi Padre espiritual Jesucristo. Cuando digo mi Padre espiritual Jesucristo me refiero a sus enseñanzas, ya que este semen espiritual me engendró espiritualmente, me dio el nacimiento espiritual, de ese nacimiento que le habla mi Padre espiritual Jesucristo a Nicodemo, que hay que nacer espiritualmente, no es nacer terrenalmente, carnalmente. Es decir, que las enseñanzas de Jesucristo me dieron revelación, me dieron sabiduría, entendimiento, me hicieron el llamado. Engendrar en la palabra de Jesucristo es enseñar. Por eso, como mi hermano espiritual Pablo, con su semen espiritual y verbal, enseñó a muchos, dice en 1 Corintios 2, 13 y 14, no les escribo para avergonzarlos, porque aunque tengáis muchos ayos, no tenéis muchos padres, pues yo os engendré con el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, engendrar es enseñarle a la persona el Evangelio de Jesucristo. Así que cada vez que yo digo mi Padre espiritual Jesucristo, me estoy refiriendo a sus enseñanzas. También, cuando hablo en el nombre de Jesucristo únicamente, es porque el Dios verdadero, espiritual, bueno y carnal, que hace 2 días empezó a llamarse en el idioma español Jesucristo y en el hebreo Yahshua HaMashiach, enseña que aunque hay un solo Dios verdadero, espiritual y carnal bueno, hay muchos dioses carnales y espirituales falsos. Entonces, para que un discípulo suyo, un profeta, un pastor, un siervo, un apóstol, un sacerdote, haga diferencia del Dios verdadero a los falsos, manda que se predique en su nombre santo, que es, como le dije anteriormente, en el idioma español Jesucristo. Y el que no quiera hacerlo, predicar y enseñar únicamente en ese nombre santo, es condenado, y el que lo haga será salvo. Podemos leer en el capítulo 24, 47 de mi hermano espiritual Lucas, que dice, y manda a sus discípulos que prediquen en su nombre. Aquí se refiere al nombre de Jesucristo. Y también nos podemos ver que se refiere a uno, no a tantos nombres. Si encontramos tantos nombres en la palabra de Jesucristo es por desobediencia, pero hay que hablar únicamente en un solo nombre, para siempre hacer la diferencia. Leemos en el capítulo 3:18 de mi hermano espiritual Juan, dice, el que en Jesucristo cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de su Hijo. ¿Y cuál es el nombre? Leemos en mi hermano, la primera de Juan 3:23, que dice, este es un mandamiento, que creáis en el nombre de su Hijo Jesucristo. Vos se pueden dar cuenta que el nombre es Jesucristo. En Juan 20:31 dice, esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que la
Esto se cumple cuando uno dice Jesucristo, está reconociendo que Jesús es el Mesías, el Cristo. Entonces al decir Jesucristo, lo está reconociendo. Como podemos ver, la condenación está en el que no predique y enseñe en el nombre de Jesucristo. Todo aquel que dice Jesucristo, Señor, Dios, en una enseñanza o a las cosas de Jesucristo, es condenado. Y el que lo hace se salva. Por ejemplo, en Hechos 2, dice mi hermano Pedro, en aquel día va a haber terremotos, relámpagos, huracanes, pero el que invoque el nombre de Jesucristo o del Señor será salvo. Y el nombre del Señor es Jesucristo, lo dice Pablo en Filipenses 2:11, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. También en Hechos 16:31 dice, cree en Jesucristo y será salvo. Como se dan cuenta, la salvación está en el nombre. Bien, ahora les voy a dar a conocer esa gran bendición, la cual consiste en que mi Padre Espiritual Jesucristo ha escogido al país Colombia para hacer su aparición en su segunda venida. Y acá se encuentra tanto carnal como espiritual. Es una gran bendición que mi Padre Jesucristo le ha dado a Colombia. Espiritual lo representa este pan sin levadura que se titula Mi Señor Jesucristo. Y carnal lo represento yo. O sea, yo soy carnalmente Jesucristo en esta generación religiosa, en su segunda venida. Ese Jesucristo que están esperando los religiosos protestantes y los católicos, pero en especialmente los protestantes que viven a todo momento enseñando de la venida de Jesucristo. Así que no lo esperen más, que aquí está, tanto carnal como espiritual. ¿Por qué digo yo que soy Jesucristo carnal en su segunda venida? Porque Padre Espiritual Jesucristo viene haciendo unos pactos desde tiempos antiguos con las personas que se dedican a estudiar sus enseñanzas. Ese pacto viene desde tiempos antiguos, que mi Padre Espiritual Jesucristo escoge a una persona dentro de un grupo religioso o fuera de él, le enseña la verdadera interpretación de sus enseñanzas, su verdadera doctrina, y se los envía a las personas para que le enseñen totalmente en parte a ellos esta verdadera interpretación de sus enseñanzas, del Evangelio de su reino, los misterios de las mismas, su verdadera doctrina. Y enseña a Jesucristo que este personaje viene representando al Dios verdadero, espiritual, bueno carnalmente, y las enseñanzas que trae, unas enseñanzas, vienen representando al Dios verdadero, espiritual, bueno, que como les dije, representa este libro que se titula Mi Señor Jesucristo. A este personaje lo representó mi Padre Espiritual Jesucristo cuando vino, mi hermano Pablo, Isaías, Jeremías, Moisés, etcétera. Y se le viene llamando profeta del pacto, ángel del pacto, ungido, Mesías, hijo de hombre, consolador, Espíritu Santo, mensajero. Por eso cuando mi Padre Espiritual Jesucristo dice, en mi hermano espiritual Juan 14, 26, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo. Ese personaje en esta generación religiosa carnalmente soy yo, y espiritualmente este libro que se titula Mi Señor Jesucristo, el cual toda persona tiene que leerlo mínimo 7 veces para que mi Padre Jesucristo también le termine de enseñar todo. Claro que si la persona es entendida, con 3 leídas, le revela todo mi Padre Espiritual Jesucristo. Aquí, como le viene llamando ángel del pacto también, cuando ese que se le presentó a Jacob en el Génesis, y Jacob dice, vi Dios cara a cara, es porque viene representando al Dios verdadero carnal este personaje. Y ese personaje en esta generación religiosa, por la bendita gracia de Jesucristo, soy yo. Lo mismo Gedeón, cuando se le presentó el ángel del pacto, dice que vio Dios cara a cara.
¿Y por qué dice esto? Porque como les dije, Jesucristo enseña que viene representando al Dios verdadero, espiritual, bueno, carnal. Y las enseñanzas que trae vienen representando al Dios verdadero, espiritual. Este es un pacto que es invalidable, por eso en Jueces 2 dice que no invalidaré jamás mi pacto, está vivo. Y por eso también mi hermano Juan en Apocalipsis dice que 22:16, Jesucristo ha enviado su ángel para dar testimonio a todas las iglesias. Ese ángel viene representando a Jesucristo en su segunda venida. Por eso dice Jesucristo en el capítulo 13:20 de mi hermano espiritual Juan: el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Ahí está dando a entender que su discípulo que envía, o siervo, o profeta, o pastor, es Jesucristo. Le da autoridad que diga: yo soy carnalmente Jesucristo. Por eso dice mi hermano espiritual Pablo en Gálatas 4:14 que los Gálatas lo recibieron como a un ángel, como a Jesucristo. Él se identificó como Jesucristo y los Gálatas lo recibieron como Jesucristo. Porque mi Padre Jesucristo es el que recibe, el que yo envío me recibe a mí. Le está dando autoridad que diga: yo soy carnalmente Jesucristo. Lo mismo en el capítulo 25, 43 de mi hermano espiritual Mateo dice: me viste forastero y no me recibiste, preso y no me visitaste, con hambre y no me diste de comer. Le preguntan a Jesucristo: ¿cuándo te vimos forastero y no te recibimos? Con hambre y no te dimos de comer, preso y no te visitamos. Entonces mi Padre Jesucristo contesta: por cuanto lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeño, conmigo lo hiciste. Ahí está diciendo que un discípulo, un hermano espiritual de Jesucristo, es Jesucristo. Lo mismo cuando María está con Juan el Bautista, cuando Jesucristo les dijo: mujer, ahí está tu hijo. Y le dijo a Juan el Bautista: ahí está tu madre, dando a entender que Juan el Bautista es Jesucristo. Por lo tanto, como en esta generación religiosa, ese personaje lo represento yo soy carnalmente Jesucristo en su segunda venida. También lo podemos ver en Isaías 43, 10, cuando dice: mi ungido, mi escogido, para que entendáis y comprendáis que yo mismo soy. Ahí está dando a entender que el que escoge Jesucristo es Jesucristo. También Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. Pero le dice a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Ahí le está diciendo: ustedes son Jesucristo. Le está dando autoridad a sus discípulos, como a mí también, que soy su discípulo en esta generación religiosa, que diga: yo soy carnalmente Jesucristo. Y lo soy. Toda persona que llegue a la estatura de santidad de mi Padre Jesucristo, que es hecho a imagen de santidad de Jesucristo, es Jesucristo, porque está hecho imagen de santidad. Entonces, en esta generación religiosa, Jesucristo en su segunda venida carnal lo represento yo. Y como dije, espiritualmente lo representa este pan sin levadura que se titula mi Señor Jesucristo, que también viene profetizado desde Génesis hasta Apocalipsis para su aparición. Porque, por ejemplo, cuando dice también he aquí yo le enviaré el Espíritu Santo, aquí se refiere también a este libro. ¿Por qué? Porque Jesucristo primero dice que su palabra da testimonio carnal y espiritual. Y segundo, porque Jesucristo enseña que su palabra es espíritu. Como lo leemos en Juan 6:63, que dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces la palabra es espíritu de Jesucristo. Y como este libro contiene únicamente las enseñanzas de Jesucristo y su nombre santo, representa a Jesucristo.
Por eso dice mi hermano espiritual Pablo en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ahí está diciendo, porque Jesucristo son las enseñanzas, porque Espíritu es la palabra de Jesucristo. Entonces, Jesucristo son las enseñanzas. Por eso representa a Jesucristo espiritualmente en su segunda venida, que es el principal. Cuando digo que es el principal, quiere decir que si alguna persona me puede decir a mí loco de todo, porque tú no eres Jesucristo, eso está bien, eso lo perdono a mi Padre espiritual Jesucristo. Pero alguna persona que quiera decir que este pan sin levadura no es Jesucristo en su segunda venida, no tiene perdón de Jesucristo. Hay dos formas de darse cuenta, una estilo mi Padre espiritual Jesucristo y otra estilo mi hermano espiritual Tomás. Estilo mi Padre espiritual Jesucristo es que pongan en práctica sus consejos. Por ejemplo, mi Padre Jesucristo dice mi hermano Mateo 23:39, y no me veréis hasta que no digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el nombre del Señor es Jesucristo, como se los dije anteriormente, que en Filipenses 2:11 dice Pablo, toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Entonces yo vengo hablando en el nombre de Jesucristo. Este pan sin levadura trae el nombre de Jesucristo, decir bendito ustedes que vienen en el nombre de Jesucristo. Leyéndolo 7 veces la persona se da cuenta que este libro es Jesucristo y que yo carnalmente soy Jesucristo. Y que esa persona que lo lea las 7 veces también pasa a ser Jesucristo. Entonces, ese es un estilo de mi Padre espiritual Jesucristo. Otro consejo que da es en Juan 14:21, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me le revelaré, o sea, me le mostraré, sabrá quién soy yo. ¿Y qué es guardar los mandamientos de Jesucristo? O sea, sus consejos, es ponerlos en práctica. Por ejemplo, Jesucristo dice, bienaventurado el que sin ver cree. Toda persona que anda en el peregrinar de Jesucristo tiene que poner en práctica esto, creer sin ver. Ahora, ¿qué es creer sin ver? Creer sin ver es creer por fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se está esperando algo, tiene que llegar. Se está esperando a Jesucristo, tiene que llegar. ¿Sí? No lo conocemos. ¿Cómo pueden decir que yo no soy carnalmente Jesucristo si no lo conocen? Entonces hay que poner en práctica es creer sin ver. Si yo digo soy carnalmente Jesucristo, decir bendito tú que vienes en el nombre de Jesucristo, como le recibieron los Gálatas, mi hermano Pablo, que le dijeron, lo recibieron como a Jesucristo. Y entonces una persona no puede decir nunca tú no lo eres, porque es creer sin ver, es por fe, no me conoce. Por lo tanto, esta gran bendición tiene Colombia, que Jesucristo la ha escogido para hacer su aparición. Ahora, también nos damos cuenta que este libro representa a Jesucristo en su segunda venida, porque mi Padre espiritual Jesucristo viene identificando sus enseñanzas con su cuerpo espiritual, inclusive como alimento. Lo leemos en Juan 6:50, cuando dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ahí vemos que lo identifica su enseñanza como comida. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahí vemos que Jesucristo está identificando sus enseñanzas con su cuerpo. Está diciendo, el que lee mis enseñanzas tiene vida eterna, y yo lo resucitaré con mi verdadera doctrina en el día postrero. Puede ser durante un mes, durante 15 días, o sea, leyendo 7 veces este libro, que si la persona es entendida, en la tercera leída Jesucristo le revela todo. Entonces, este es el pan vivo que representa a Jesucristo espiritualmente. Contiene únicamente a Jesucristo y sus enseñanzas y su nombre santo. También vemos en Apocalipsis 10 que dice, vi venir un ángel con un libro en las manos.
ese ángel carnalmente soy yo, que es el ángel del pacto. Y espiritualmente el libro es este, que representa a Jesucristo en su segunda venida, que toda persona lo tiene que leer mínimo 7 veces si quiere tener parte con mi Padre Espiritual Jesucristo. Con este libro mi Padre Espiritual Jesucristo va a dar la paz, tanto carnal como espiritual, en Colombia y el resto del mundo. Que en la próxima grabación o video le voy a explicar por qué y en qué forma. En Juan, en Apocalipsis 14:6, dice, vi venir un ángel que viene predicando el evangelio eterno. Ese ángel soy yo y el evangelio eterno es el que le estoy explicando. Y además que le voy a predicar, que es el mismo evangelio del reino de Jesucristo, que es el evangelio de la paz que predicaba mi Padre Jesucristo y mi hermano Pablo, como lo leemos en el capítulo 6, 14 y 15 de Efesios, y en el capítulo 10, 36 de Hechos. Esta aclaración la hago para que si alguno va a decir que si un ángel viene predicando un evangelio diferente al del hermano Pablo, sea anatema. Entonces, el hermano Pablo, mi Padre Jesucristo, Pedro y Juan, ellos predicaban el evangelio de la paz. Es el mismo que yo estoy predicando. Por lo tanto, ¿por qué de la paz? Porque con él, mi Padre Espiritual Jesucristo va a unir a los diferentes grupos religiosos con su verdadera doctrina. Va a poner paz entre ellos, en el adventista, con el pentecostal con el mormón, con el testigo, etcétera. Va a poner la paz en ellos. Todos van a hablar lo mismo de las cosas de mi Padre Jesucristo, no como ahora que el uno enseña de una forma, el otro de otra y el otro de otra. Por lo tanto, esta es la gran bendición que mi Padre Espiritual Jesucristo le ha dado al país Colombia, que lo escogió para hacer su aparición en su segunda venida, tanto carnal como espiritual. Espiritual lo representa este pan sin levadura que se titula Mi Señor Jesucristo, y carnalmente lo represento yo. Una vez más les digo que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre Espiritual Jesucristo, continúe con ustedes. Los invito a ver este video, esta enseñanza y también las próximas. En la próxima le voy a decir a qué se refiere Jesucristo cuando pronuncia la palabra Dios o en sí que es Dios, y de esta manera se den cuenta que en verdad Jesucristo es el Dios verdadero, espiritualmente actual y de todos los tiempos. Y también se den cuenta que este libro, Mi Señor Jesucristo, representa a Jesucristo en su segunda venida. Por tanto, no lo esperen más. Aquí está, que no le suceda como a los judíos y fariseos religiosos, que estaban esperando a Jesucristo, y Jesucristo diciéndole delante, yo soy, y no le creyeron.